Y en este país por eso somos privilegiados, que hemos alcanzado ese nivel de soberanía alimentaria. 92% lo comemos aquí, lo producimos aquí. Me he sentido privilegiado de ser invitado a este programa que ha venido posicionándose en el público selecto en materia de auscultar lo que piensa la sociedad, las ideas que tiene la gente. Y he visto pasar por este escenario a personas muy valiosas para el país. Cuando mi amigo Hugo Turiel me llamó, dije, pero qué privilegio. Yo había visto el programa, lo veo, pero me sentí honrado de que me invitaran a participar en esta entrevista. Yo soy Osmar Benítez, soy agricultor, productor de plátanos, pero no produzco plátanos para venderlo en un camión en el mercado, sino que produzco plátano bajo un contrato que ahora cumplió 23 años con la empresa multinacional Frito-Lay, parte del grupo de PepsiCo. De hecho, hace apenas unos días tuvimos el gusto de recibir en nuestro conuquito de plátano, como yo le llamo, a la presidenta para América del grupo PepsiCo Corporation, que es la propietaria, una de sus empresas es Frito-Lay. Y esa ejecutiva vino al país a entregarme un reconocimiento por 23 años ininterrumpidos de relación comercial de proveedor-comprador. Así que me siento orgulloso de ser platanero, sin olvidar que el plátano es un símbolo de la dominicanidad, que cuando un pelotero da un jonrón en Grandes Ligas, pone en la pantalla del estadio Plátano Power. Y yo digo que el plátano es un símbolo de la dominicanidad porque inclusive cuando un extranjero nos visita y se queda con nosotros, que ya tiene un tiempito, el dominicano, el pueblo llano, dice que ya ese señor está aplatanado. Entonces, es un país tropical, es un gran productor de plátano que consume 8 millones de plátanos diarios. Entonces, recordando de la expresión de mi abuelo, que siempre nos decía, siembren plátano. Yo nunca lo entendí, mi abuelo un día me explicó. Le pregunté, ya mi abuelo había fallecido, y le pregunté a mi abuela que por qué él decía eso. Yo siendo un jovencito de 10, 11 años, él decía, Dios mi hijo, me dijo la abuela, porque este pueblo come plátano todos los días. Así que cuando me presento normalmente yo soy platanero. Soy profesional de la agricultura, graduado en un programa de técnico primero y luego de ingeniero agrónomo, con una maestría en economía agrícola, con una mención en agrinegocios, y he tenido la oportunidad de servirle a mi país desde muy jovencito en esta profesión, el privilegio de haber sido asesor del presidente de la República desde el 1987, el presidente Balaguer, luego el presidente Leonel Fernández, posteriormente el presidente Danilo Medina, Hipólito Mejía,
posteriormente Leonel Fernández de nuevo, luego Danilo Medina, y el presidente Medina me concedió el privilegio de ser ministro de Agricultura en sus últimos 2 años de gobierno. Como técnico fui a ser un servidor público con funciones en el Estado, ya que nunca he estado registrado en ninguna organización política, es decir, fui como representante de la sociedad civil a servir como ministro de Agricultura. Y yo digo que agradezco ese privilegio de manera infinita al presidente Medina, porque en un país que en ese momento tenía 22 ministros, que te escojan como ministro, es un privilegio muy grande, un país de 11 millones de gente. Siempre sin desconectarme de la institución que es parte esencial en mi vida. Para que sepa, por ejemplo, esa institución me dio el privilegio de conocer a quien es mi amigo y que quiero, Hugo Suriel, uno de los socios fundadores de la institución. La institución va a cumplir 40 años ahora. Y soy el presidente ejecutivo. Como presidente ejecutivo tengo la tarea de poner en práctica todas las políticas institucionales y los programas y los proyectos que define la junta directiva, consejo de directores. Es un consejo conformado por 15 miembros, cada uno de los cuales representa un sector diferente de la economía agraria del país, y el consejo se reúne de manera ordinaria todos los meses, de manera extraordinaria cuando sea necesario, y entonces define cuál es la visión que debemos tener, cuál es el plan de trabajo, la misión, y la tarea mía es ponerla en práctica, ejecutarlo. Estoy acompañado de un grupo de profesionales de muchísima calidad, gentes con maestría y doctorado, muchos de ellos, y lo más importante, gente convencida de que como ciudadano tú puedes pasar por la vida sin saber qué pasaste, o puedes pasar por la vida contribuyendo a mejorar la calidad de vida de cientos de miles de pequeños productores de comida que requieren de la orientación, el auxilio y el apoyo de una institución técnica que está para servirles, está para orientarlos y para acompañarlos. Decía un pasado ministro de Agricultura, nuestro amigo Domingo Marte, en un acto público, que la verdad que la Junta había venido a contribuir de manera grande con el sector agropecuario y agroindustrial, porque era como una entidad privada sin fines lucrativos, pero de servicios públicos, que en alianza permanente con el gobierno, con el Estado, colaboraba y contribuía a que muchas decisiones de políticas públicas del Ejecutivo o políticas públicas diseñadas y aprobadas por el Legislativo o políticas públicas que son aplicadas por el Judicial, los 3 poderes del Estado, la Junta había sido como ese hilo de continuidad, porque muchas veces pasa un ministro que tiene una serie de ideas que vienen de las decisiones del presidente, que es quien define la política, el ministro las explica, pero en un país de ingreso bajo primero y ahora de ingreso medio, muchas veces las funciones y las gestiones son muy personalizadas. Entonces, cuando se personalizan un proyecto extraordinario que puede ser muy bueno, cuando cambia de ministro, el ministro que viene dice, no, eso no es lo que le conviene, es lo que yo creo. O sea, lo anterior no sirve, lo que yo voy a hacer es lo histórico, es un hecho, un hito. Y he aprendido
que en la vida no es así, que el país necesita de la continuidad de las políticas públicas. He aprendido que todos los gobiernos y todos los ministros llegan allí con la mejor de las intenciones de hacer un trabajo bueno, que algunas cosas salen muy buenas, bien, y el país avanza, y algunas cosas no salen bien o no salen tan bien como quisiera, pero no quiere decir que hubo mala intención, sino que hubo situaciones, circunstancias de la vida que no permitieron que ese proyecto X o Y funcionara. Entonces decía ese ministro Domingo Marte que ahí estaba entonces la Junta Agroempresarial Dominicana, que es la institución más grande del sector agropecuario y agroindustrial del país, con una matrícula que supera los 180.000 afiliados en toda la geografía nacional, que ayudaba al gobierno, al que estaba, al que salía y al que venía, a decirle, mire, esta es una política que hemos alcanzado, que hemos logrado por años, no nos las cambie, porque se lo decimos en nombre de los agricultores. Entonces, eso había ayudado a que el país avanzara mucho en los logros que hemos alcanzado en la vida de la agricultura del país. Y por eso nosotros decimos que desde que cayó la dictadura, los gobiernos democráticos hemos tenido, elegidos de manera libérrima por el pueblo dominicano, cada uno de esos gobiernos ha aportado su granito de arena para crear el desarrollo como lo ha logrado. O cada uno de ellos ha puesto un bloque y el otro el segundo bloque y hemos hecho el edificio que hoy en día nos permite afirmar a nosotros que la República Dominicana tiene una de las agriculturas más dinámicas, una de las agriculturas más proactivas, una de las agriculturas que más ha cumplido con su rol de alimentar a su pueblo, al pueblo dominicano. Hoy en día, República Dominicana es un ejemplo en América, porque República Dominicana, al día de hoy, según los organismos internacionales, ya ha alcanzado un nivel de autosuficiencia alimenticia que alcanza el 92%. O sea, esto quiere decir que si vamos a consumir un bien como el arroz, vamos a decir que podemos abastecer el 92% de la demanda de arroz del país y que en ese caso habría que traer de fuera solamente el 8%. En el caso del arroz no es así. Nosotros somos autosuficientes en arroz. Nosotros somos autosuficientes en plátano. Somos autosuficientes en yuca. Somos autosuficientes en batata, en pollo, en huevos. O sea, la República Dominicana ha alcanzado autosuficiencia en habichuelas 60% de la demanda. O sea, este país produce todos los huevos que requiere y exportamos 50 millones de huevos a Haití. Estamos produciendo 350 millones de huevos mensuales. Señor, este país está produciendo 6.000 huevos por minuto. Ya le dije ahorita, estamos produciendo 8 millones de plátanos por día. Y cuando uno analiza la canasta básica alimenticia del pueblo dominicano, la pregunta que viene sería, ¿qué consume el pueblo dominicano, el pueblo llano, el pueblo normal? ¿Qué consume al mediodía? De inmediato se nos ocurre la bandera dominicana. En Puerto Rico le dicen la criolla. ¿Y qué es lo que es la bandera dominicana? Arroz, habichuela y carne. Ahora, cuando uno va a ver la carne, ¿cuál es la carne más consumida, la más popular? La más económica es la carne de pollo. Carne de pollo. Esa es la proteína más barata que tiene el pueblo dominicano. Nosotros estamos produciendo 22 millones de pollos mensuales. Somos, de hecho, en Centroamérica y el Caribe, el principal productor de pollo que tenemos en la región. Y nosotros estamos produciendo
pollo suficiente para alimentar al pueblo dominicano. Pero no solamente eso, sino que tenemos capacidad instalada en naves, en pie de naves, suficientes para producir 25 millones, 27 millones. Pero por un tema de oferta y demanda, se está produciendo lo que se necesita. Hay situaciones coyunturales que se dan en el pollo, en el plátano, en la yuca, en el arroz, que son las situaciones que ocurren normalmente en la actividad agrícola en el mundo entero. Porque, por ejemplo, puedes tener una situación de sequía. ¿Quién controla la sequía? Hay un famoso discurso del presidente Balaguer ante la inquietud de un periodista que le decía que había subido el precio del arroz, el pollo, el huevo, del arroz, la habichuela. Y él dijo, pero que eso se debe a una sequía que está, que todo el mundo la ve. ¿Acaso puede el gobierno por decreto, puedo yo por decreto resolver el tema de la sequía o de poner de que llueva? No. Entonces, esas son condiciones coyunturales, porque las sequías no son para siempre. El caso, por ejemplo, en la industria avícola, que se da una situación de el precio del pollo está a 80 y la gente está mortificada. Está a 80, que el precio está subiendo a 80. Pero siempre le he dicho a la prensa cuando me entrevista, esas son situaciones coyunturales temporales. Si hay un sector dinámico y pujante en la agricultura dominicana, el sector avícola. Y toda crisis de pollo no dura más de 60 días. Porque tú pones el huevo fértil en la incubadora y a los 21 días ya tú tienes un pollito. Y tú pones el pollito en la granja y a los 39 días ya tú tienes pollo de consumo. 39 días. O sea, vamos a suponer que se dé una situación como se da en el verano, en tiempo de calor. O sea, en tiempo de calor baja la oferta de pollo. ¿Por qué? Porque el nivel de mortalidad, el porcentaje de mortalidad en una granja normal, normalmente es de un 2 a un 4%. Pero en tiempo de calor se asfixian los pollitos. Un productor pequeño que tiene 10.000 pollitos, quizás no tiene la capacidad de financiar e instalar, convertir su granjita de 10.000 pollitos en una granja climatizada, que ya estamos avanzando. Ahora mismo prácticamente el 65-66% de las granjas de pollo están climatizadas y eso ha bajado grandemente el índice de mortalidad. Entonces, la idea es que podamos financiar a todos esos pequeños productores pequeños, valga la redundancia, para que también climaticen sus granjas, para que no se les mueran los pollitos por efecto del calor. Tenemos producción de plátanos. Aquí hay una competencia entre las áreas sembradas con plátano y las áreas sembradas con arroz. En un año se hicieron más tareas, más áreas de arroz que de plátano. Y el año siguiente más de plátano que de arroz. Y tenemos una excelente producción de plátanos. Nosotros somos excelentes productores de plátano. Ahora, ¿qué pasa? En mayo, sin esperar, en 4 regiones diferentes del país hubo unos tornados, vientos no previstos. Nadie. ¿Y quién lo va a adivinar eso? Y se cayeron 120.000 tareas de plátanos. 120.000 tareas de plátanos. Eso representa fácilmente 400.000 plátanos por día. Entonces, el plátano va a subir, pero ya usted tiene que saber que aunque suba, va a bajar, porque los precios en la agricultura son estacionales. Suben, bajan, suben, bajan. Ahora en el invierno nos llega el frío, las temperaturas cambian, se enfría más. Entonces, ¿qué pasa? Los días se hacen más cortos. Como los días se hacen más cortos, tenemos menos horas luz. Entonces, muchos cultivos son muy fotosintéticos, o sea, reaccionan más a las horas luz que otros cultivos. Entonces, baja la productividad por planta de ese cultivo, porque tiene menos horas luz. Entonces, baja un poco la oferta y el precio se sube, pero usted sabe que en 30 días baja. Entonces, nosotros en la República Dominicana tenemos un sistema público
el gobierno con sus instituciones, lideradas por el Ministerio de Agricultura, y tenemos un sistema privado de una gran cantidad de instituciones privadas, sin fines de lucro, por instituciones no gubernamentales. Hay una miríada grandísima. Y muchas son sectoriales. Entonces, cada sector tiene la tarea de producir cada día más. Pero para producir cada día más, el que lo está haciendo tiene una meta. ¿Cuál es? Ganarse su pesito, ganar su dinerito, y nosotros en la Junta Comercial Dominicana trabajamos para que los agricultores ganen cuarto, que ganen billetes, ganen papeletas, ganen dinero. Para eso necesitamos crear las condiciones productivas. Nosotros hemos identificado una serie de propuestas, de indicadores que son fundamentales. Por ejemplo, el principal, el primero y más importante, es el crédito agrícola. Toda gestión de gobierno y toda gestión privada debe orientarse a capitalizar el campo, a que al agricultor le lleguen recursos económicos, recursos humanos, especialistas técnicos, recursos materiales para los fertilizantes, los insumos modernos que necesita la agricultura, mecanización. Todo esto uno lo consigue con dinero. Entonces, uno de los ejes fundamentales que te fijas es de impacto transversal, porque el crédito es igual de importante para el arroz como para el café, para el tabaco como para el cacao como para la caña como para el pollo. O sea, el crédito es fundamental. En los últimos años hemos avanzado increíblemente. Pareció un ejemplo. En el 2011, en un encuentro que nosotros organizamos todos los años, con 700, 800 líderes del sector, nosotros convocamos a los presidentes de las organizaciones de las provincias y lo llevamos todos a un hotel de playa por 3 días. Y ahí discutimos un tema de la agenda prioritaria del país. Y en ese encuentro se definieron cuáles son los puntos que nosotros tenemos que tratar siempre, que son de impacto, que le tocan igual a todos por igual. Que no es el caso, no, el problema mío del arroz, no. Que es igual para el arroz que para el cultivo de la habichuela o para el maíz. Entonces ahí se le dijeron esos temas. Entonces, el crédito es el primero. Un segundo elemento que vimos allí, atado con el crédito, es la titulación de tierras. Muchas veces hemos tenido la experiencia de agricultores que tienen tierras con título, tierras tituladas, y van al banco y no pueden conseguir el crédito, porque esa tierra titulada es la que le permite ponerla como garantía para el financiamiento. Pero cuando estos agricultores iban al banco, el banco le dice, no, con esta tierra y esta garantía, el préstamo está garantizado, se lo aprobamos. Ahora, don José, usted tiene que traerme para que me firme a don Manuel, porque el título de propiedad dice que es de don Manuel. Dice, pero don Manuel era mi abuelo. Caramba, ¿y está vivo? No, mi abuelo falleció en el año 70. Y entonces los hijos, no, tuvimos 5 hijos, tengo mi padre más 4 tíos. Y ese certificado de título no se hizo la declaración sucesoral y se hizo la subdivisión para que cada uno de los 5 hijos de don Manuel tuviera la porción que le corresponde según el marco legal de la República Dominicana. No, eso no se hizo. Bueno, y usted puede traer entonces a su padre para que él venga. El papá viene y dice, sí, no se hizo. Lo que pasa es que nosotros se nos olvidó declararlo, hacer la declaración sucesoral, y ahora hay que pagar una cantidad enorme de impuestos, pero además hay que contratar abogados y agrimensor que cuesta un dinero grandísimo. Yo soy un agricultor, yo no tengo ese dinero. Un agrimensor me pide 300,000 pesos por cualquier cosa. Yo no lo tengo.
Entonces ahí se genera una situación de tranque. ¿Por qué? Porque nunca se cumplió con el procedimiento que manda la ley en materia de titulación de tierras. Entonces el banco le dice, pues entonces yo no le puedo prestar. Entonces, ¿qué hace ese agricultor? Que coge ese título y va donde el prestamista del pueblo, que le va a prestar dinero reteniendo el título, pero un banco, como por ejemplo el Banco Agrícola, presta al 8%, él va a conseguir un préstamo con el prestamista al 10% semanal, 40% mensual. O sea, casi el 5.000% anual. Entonces el agricultor no tiene chance de eso. Por eso la titulación de tierra es también fundamental para eso. Y nosotros hicimos, la Junta Comercial Dominicana hizo el primer estudio para identificar el estatus de la titulación de tierra, de terreno agrícola en el país. En el año 92 el gobierno de Estados Unidos nos donó $200.000 para eso. Durante 2 años documentamos la realidad del país. Fuimos a los registros de título del país y aprendimos muchísimo y lo firmamos. No con celulares, todavía no estaban tan modernos como ahora, pero con una cámara. Y vimos que la riqueza del país, los títulos de propiedad, se manejaban en cajas de ron y en cajas de cerveza, en archivos físicos. Por ejemplo, el registro de acá del Distrito Nacional es un edificio de los tiempos de Trujillo con una pared altísima. Entonces, en la pared tenía un librero que llegaba hasta el techo. Y entonces en cada escalón del librero estaban las cajas de los certificados originales de los títulos de propiedad del país, de la riqueza del país. Entonces habían, el ingenio del dominicano, una escalera que tenía una ruedita. Ellos decían, ¿cuál es el apellido tuyo? Benítez. Eso es en la B. Mira, la B está ahí arriba. Entonces la escalera la corrían. Entonces el empleado se subía encaramado a bajar esa caja para que bajaran en la caja. Entonces buscar los títulos en la sección B de Benítez para conseguir, mira, aquí está el original. Entonces, eso era la realidad que teníamos en ese momento. Cuando había un mundo ya digitalizado. Yo fui en Estados Unidos acompañando a un dominicano, americano, que había heredado una tierra de un familiar y fuimos al ayuntamiento de la comunidad del county, del pueblo. Y en media hora ya él tenía su certificado de título y todo, ya con todos sus papeles. En ese entonces, en República Dominicana, la ley de tierras y el sistema de administración de la jurisdicción de tierra tenía un solo tribunal superior de tierra. Y una sentencia promedio, lo documentamos nosotros, para sacar una sentencia tomaba 13 años. Y había un número muy reducido de tribunales de jurisdicción original. Y no todas las provincias tenían el registro de títulos. Y todo era físico, papeles. Nosotros estábamos en una situación que los bancos comerciales tenían en la oficina de registro, sus empleados, tenían este empleado del banco X, banco Y, empleado para poder manejar una gente de adentro las necesidades para financiar una propiedad. Al documentarlo, yo recuerdo don Alejandro Grullón Espaillat, presidente de la Asociación de Bancos en ese entonces y presidente del Banco Popular. Don Alejandro había sido fundador de la Junta Comercial Dominicana, el Banco Popular, representada por Fernando José González Nicolás. Y don Alejandro ve lo que salió en la prensa, que no estábamos hablando de esto, y estábamos en el tribunal y haciendo seminarios, haciendo talleres para documentar la cosa, y los jueces. Y me llama y me dice, yo quiero invitarte a una reunión con la Asociación de Bancos, la directiva, que lo explicara el proyecto. Cuando le explicamos el proyecto, la Asociación de Bancos, los americanos habían donado $200.000. La Asociación de Bancos nos hizo una donación de 5 millones de pesos. Porque decían, nada más no es el agrícola, también nosotros, el mismo problema tenemos nosotros.
en la propiedad inmobiliaria urbana. Si esto se moderniza, arregla, nosotros vamos a beneficiar. Y luego que hacemos eso, le ampliamos el programa, comenzamos a trabajar. Entonces el Banco Interamericano de Desarrollo dice, pero ese trabajo no lo estamos haciendo en Sudamérica y vinieron a vernos. No estamos dispuestos a financiar eso para modernizar la jurisdicción inmobiliaria, la fusión de tierra. Y ahí nos tocó la tarea de convencer al presidente Balaguer, en una historia que no hay espacio para contarla aquí, de que autorizaron préstamos. A Balaguer no le gustaba coger préstamos internacionales con el BID, y se autorizó un préstamo de 55 millones de dólares. Y hoy tenemos 5 tribunales superiores de tierra. Hoy tenemos prácticamente, todas las regiones tienen tribunal de jurisdicción original. Prácticamente todas las provincias tienen registro de título. Ahora tú vas a un registro de título y tú le dices, la parcela número 128 del distrito catatal número 3 de Santiago Los Caballeros, digital, en una sala de consulta, tú entras y te sale el historial desde Cristóbal Colón para acá. Y eso es un aporte que hizo la Junta Comercial Dominicana. O lo que hoy tenemos, la ley de jurisdicción inmobiliaria que beneficia a todo el mundo, a todo el país, fue una semilla que sembró la institución agricultora que era la Junta Comercial Dominicana. Entonces, ese es uno de los indicadores fundamentales para el desarrollo de la agricultura. El tercer indicador que identificamos es el tema que tiene que ver con la necesidad de salvaguardar la producción nacional. Tú no haces nada con sembrar algo y que venga una plaga o una enfermedad y te destruye la plantación. Entonces, por eso, definir políticas públicas de sanidad agropecuaria, sanidad vegetal, sanidad animal y de inocuidad, es fundamental, porque el agricultor cuando siembra quiere cosechar, pero si le hay un ataque de plaga y él no tiene cómo manejar eso, entonces no va a cosechar nada y su esfuerzo, su trabajo y su dinero se va a perder. Por eso existe una industria que vende insumos modernos para el manejo de las plagas y enfermedades. Y se fortalece todas las políticas públicas para proteger y salvaguardar la sanidad agropecuaria del país y la inocuidad. El cuarto elemento que identificamos fue el tema de la innovación, la investigación, innovación y transferencia, la capacitación. Nosotros necesitamos capacitarnos para la competencia. Y nosotros, hay muchas formas de capacitarnos. Algunos que van a una universidad, otros van a un instituto, pero el agricultor pobre, el agricultor que nunca fue a la escuela, que muchas veces no sabe ni leer ni escribir, ¿cómo lo capacito? A ellos también hay que capacitarlos. Entonces a ellos tú los capacitas con trabajo de investigación y demostración en finca. Él siembra tomate, tú lo haces en el área tomatera, tú pones una parcela demostrativa y tú le vas enseñando prácticamente, viendo con sus ojos, cómo se debe hacer la siembra, cómo se debe fertilizar, cómo se debe irrigar, mojar, cómo se debe cuidar, entonces cómo se debe cosechar. Y él prácticamente viendo lo aprende. Yo tengo agricultores que están en una cátedra. Yo fui una vez a Salcedo a una reunión con los productores de cacao y el técnico de cacao, amigo mío, me dice, Omar, esta gente sabe más de cacao que yo y yo soy el técnico, porque ya han aprendido. Entonces, para nosotros poder competir, tenemos que investigar, y si no podemos hacer investigación básica, aquí de esa, de los científicos, como la bata blanca, cosas, bueno, averigüemos qué hacen los países desarrollados, que hacen esa investigación, y vamos a copiarla y traerla aquí y validarla aquí. Vamos a probar aquí si funciona. La transferencia, la educación, entrenar a la gente. La labor que ha hecho, por ejemplo, el Infotep en materia de capacitación de agricultores es una cosa extraordinaria. Una de las grandes instituciones de gran apoyo al sector agropecuario es Infotep. Nos preparan tractoristas, nos preparan fumigadores, nos preparan gente, o sea, en todas las áreas. Por eso nosotros trabajamos de cerca con Infotep, un acuerdo de colaboración. Entonces, ¿cuál es el quinto elemento fundamental? Que también, y fíjense que las 4 cosas que he dicho ahora son de impacto transversal a cada uno de los sectores. Ese quinto es fundamental para mejorar la vida y la calidad de vida de los agricultores, que es infraestructuras rurales.
vías de acceso, centros de acopio, centros comunales, la construcción de pozos, construcción de canales de riego. Nosotros ya no podemos hacer o no debemos hacer agricultura en secano. El cambio climático no es un titular de periódico, es una realidad. Nosotros debemos tener una agricultura que tenga riego suplementario. Si llueve, perfecto, guardo mi agua ahí. Ahora, si no llueve, yo tengo riego porque la planta sin agua no va a producir ninguna comida. Entonces, infraestructura, por ejemplo, nosotros hemos hablado de pasar del sistema tradicional de construcción de caminos vecinales, que son caminos de tierra, al concepto de carreteras rurales. Es el mismo camino vecinal, pero asfaltado. Y nosotros hemos hecho acuerdos entre Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas. Y Obras Públicas dice, si ustedes me hacen el camino siguiendo las especificaciones que tiene Obras Públicas para las carreteras, si lo preparamos, que nada más falta el asfalto, Obras Públicas ha faltado cantidad de kilómetros de caminos que han sido construidos por Agricultura. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el camino vecinal y el camino rural, la carretera rural? Que el camino vecinal es de tierra y cuando llega la temporada de lluvia, se va. Vuelven los hoyos, vuelve el fango, vuelve el charque, vuelve la destrucción de los vehículos, no quieren entrar los camiones a recoger los productos de agricultura. Pero además tiene un impacto en la salud, porque esos caminos de tierra, la gente vive en los campos al lado de la carretera. Y cada vez que pasa una máquina, como dicen los agricultores, pasó una máquina por ahí, ese polvo se levanta e impacta la salud de los envejecientes y de los niños de esas familias rurales. Entonces tú encuentras con un impacto en la salud, enfermedades broncorespiratorias, todo tipo que tiene un gasto también en salud pública, pero también deteriora la calidad de vida de la gente del campo. Entonces yo le digo, hagamos un esfuerzo adicional y que quede asfaltado. Se mejora el transporte, se asegura que los vehículos de carga van a entrar a recoger la carga agrícola, mejora el tema de la salud, ya no es ese polvo que te impacta los pulmones o los bronquios, pero además baja el costo, porque el vehículo te dura más, no se te deteriora y el consumo de combustible es menor. Entonces, si tú lo analizas desde el punto de vista del Estado, al Estado le conviene. Yo no voy a ser presidente de la República, pero si yo fuera presidente de la República, yo soy un fiel seguidor del presidente Franklin Delano Roosevelt. Para mí, uno de los mejores presidentes de la humanidad, pero definitivamente uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt en el 1936, cuando tiró su política del New Deal, del nuevo trato, que transformó la agricultura de Estados Unidos, dijo una expresión, carreteras y puentes. Que el Estado construya carreteras y que construya puentes para unir las carreteras, que llegue al último rincón de los Estados Unidos y allá donde llegue la carretera, allá va a llegar el desarrollo. Entonces, si yo fuera presidente de la República Dominicana, invierto los cuartos que sean necesarios para que cada comunidad rural de este país se haga carretera asfaltada con sus cunetas recolectoras para mejorarle la vida a aquellos que usan la comida, que lo que estamos aquí en la ciudad disfrutamos. Cada vez que usted se sienta en la mesa, que va a coger ese cuchillo para cortar lo que se va a comer, o ese tenedor, piensa en un agricultor, porque esa comida está ahí porque alguien lo produjo. Algunos amigos míos exageran, dicen, Omar, pero también añade que usted va a ver un trago de romo, los agricultores también, eso viene del cultivo de centeno, o de cebada, o de malta, que lo producen los agricultores, o de caña, que lo producen los agricultores. Usted ve una cerveza, también. ¿Ves? O sea, que no solamente la comida, también la fiesta, nosotros también participamos, contribuyendo con eso. Pero, infraestructura, mucha gente dice, un centro comunal, en una comunidad aislada, ¿verdad? El Estado, el gobierno le construye un centro comunal. ¿Qué es lo que es un centro comunal? Es un rancho
con 4 horcones y un techo y un peso de cemento, donde la comunidad se reúne para recibir la misa, pues no tienen iglesia, donde se reúnen para sus cumpleaños, donde se reúnen para sus bodas del campo, se reúnen para reunirse y discutir los temas que afectan a la cosa. Entonces la gente dice, eso no tiene nada que ver con la agricultura, tiene que ver con la vida de la gente. Y todo lo que contribuye a mejorar la vida de la gente, no tenemos que contribuir y pelear por eso. Pero infraestructura, por ejemplo, en materia de agua potable, o infraestructura en materia de salud, o infraestructura en materia de energía. Si no podemos llevar el tendido eléctrico, porque es carísimo, a una comunidad, por ejemplo, como yo la viví, de Río Limpio, en Elias Piña, aunque más cercana a Dajabón, y allí me encontré que todas las casitas de los campesinos tenían un panelito solar con sus baterías. Eso fue un aporte del gobierno de Hipólito Mejía. Y esa gente tenían energía eléctrica y podían ver su televisioncita de tubo, cuando había de eso, de antes, ¿verdad? Y ahora los campesinos me dicen a mí, Omar, el panel me ayuda no solamente para tener energía eléctrica y tener una neverita, sino también para yo conectarme con mi celular, porque ahora la comunicación es tan importante como la nevera. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta que el Estado le lleve energía eléctrica a todos los dominicanos? Donde no haya tendido eléctrico, paneles solares mientras llegue el tendido eléctrico. Entonces nosotros tenemos que trabajar eso. Y eso es igual para todo el mundo. Ese era hay un sexto punto que tiene que ver con los recursos naturales. Nosotros somos agricultores, hacemos uso de los recursos naturales, suelo y agua, y de la biodiversidad también, que no es un recurso natural, pero es parte de la sumatoria de la vida de los recursos naturales. Entonces, no debemos hacer agricultura que destruya la madre tierra. Y no podemos olvidarnos de San Francisco de Asís, que nos enseñó la importancia de la madre tierra desde el punto de vista de la alimentación de la humanidad. Hay que conservar recursos suelo, que no se nos erosione, se nos vaya al río y en el río se vaya al mar. Porque hacer un pie de suelo, un pie, 12 pulgadas de suelo, no puede tomar nosotros 1000 años. De manera natural. Uno puede construir suelo ahora de manera mecánica, pero el recurso agua. Es muy bueno estar aquí viviendo agua, aquí en los barrios y pelear por el agua. Pero ¿y cuánto cuesta producir esa agua en la montaña? Porque el bosque, el árbol, es el aljibe, es el almacén del agua, es el retentor del agua. El árbol, cuando cae la lluvia, si hemos deforestado, si pelamos la montaña, el agua va a caer en el suelo directamente y va a aflojar el suelo y el suelo se va a correr. Y cuando uno ve un río marrón correr por tu comunidad, tienes que llorar eso, porque es el suelo fértil está yendo en el río marrón al mar, porque el agua debe venir cristalina, como nos cae del suelo. Pero si tú lo ves marrón, el río sucio, es la riqueza del país, de recursos naturales, el suelo que está yendo. Entonces nosotros no debemos hacer agricultura de montaña que no tenga un programa de práctica de conservación de recursos agua y suelo, y hay que proteger el bosque y sembrar árboles. Entonces, la agricultura requiere de los recursos naturales para producir, pero tiene que ser no a costilla de los recursos naturales, sino protegiendo los recursos naturales. Lo ideal es que no se haga agricultura de montaña que no sea manejada científicamente por expertos cuya tarea va a ser que no se me vaya una pulgada de suelo o que no se me tumbe un bosque, que es el productor de agua. Porque el agua cuando cae al bosque, el árbol amortigua la caída y entonces el agua cae por el árbol, por los ramos y por el tronco suavemente.
y el sistema radicular lo absorbe y lo administra, es como un aljibe, los aguanta, el retentor del agua, y luego esa agua va soltando del sistema radicular hacia la cañada donde se forma el río. Entonces, tenemos que saber eso. Nosotros no podemos hacer agricultura que destruye el medio ambiente. Luego de esto, tenemos otro elemento. ¿Cuál es? Las instituciones. Pero vamos a decir primero, la política fiscal en favor del sector agropecuario. Ojo, que no estamos pidiendo nada exclusivo para República Dominicana, es lo que ocurre en el mundo entero, país por país, pobres y ricos, que es preservar, proteger, apoyar y fortalecer la capacidad de producir comida. No debemos tener un país que dependa de la comida que produce otro país. Y en este país, por eso somos privilegiados, que hemos alcanzado ese nivel de soberanía alimentaria. 92% lo comemos aquí, lo producimos aquí. Y yo menciono unos ejemplos. Puerto Rico produce el 10% de su comida, pero cuando ocurrió el huracán Katrina, que se impactó el puerto de Nueva Orleans y todos los puertos del Golfo, no podía salir la comida que debía llegar a Puerto Rico. Esa gente pasaron muchísimo trabajo. Y como me decía una ministra de Agricultura de Puerto Rico, mi amiga Mirna, me decía, Osmar, la criolla puertorriqueña, que es la bandera nuestra, es importada. El arroz importado, la habichuela importada y los pollos importados. Se hizo un programa de producir en Puerto Rico y nosotros ayudamos con eso. Produjimos arroz en Puerto Rico, apoyando al gobierno de Puerto Rico, contratado por ellos, para producir arroz en el Valle de Guánica. Y producimos tanto arroz como produce aquí en materia de resultado por superficie, de rendimiento. Se puede. Pero El Salvador, que es un modelo que la gente admira, el presidente Bukele, que ha hecho un gran trabajo, haciendo un trabajo en una materia, con algunas dudas de mucha gente, pero cada quien hace lo que puede. Pero Salvador produce el 40% de lo que come, hay que importar el 60%. Y si pasa la guerra de Ucrania, que ahora no puede llegar el maíz, porque a Ucrania, entonces ¿qué van a hacer los salvadoreños? ¿Usted entiende? Si no producen su propia comida. Pero México es una potencia territorial, Estados Unidos y México, tan grande como Estados Unidos. Pero México apenas produce el 60% de su comida. Tiene que importar. Entonces nosotros tenemos el 92%. Qué privilegio, conservamos eso. Pero para ello, hagamos una política fiscal y tributaria de respaldo. Y gracias a Dios, hemos tenido gobiernos que han apostado a la agricultura dominicana. Balaguer a nosotros nos dijo, en el año 92, que la producción de comida no era de interés fiscal para su gobierno. Yo no juego con la comida de los pobres, dijo Balaguer. Entonces, por eso hemos dicho, no, cero impuestos a la comida. Hay muchas formas de conseguir impuestos en el sector agropecuario, pero no en la comida. Porque la comida es la que come el pobre. Y está en un estudio del Banco Mundial demostrado que las familias más pobres, los quintiles más pobres de la economía, la mayor parte de su presupuesto familiar lo dedican a comprar comida. Está estudiado. Tú le das 100 pesos a una mujer pobre que tiene sus 4 muchachitos, y la mujer con los 100 pesos sale para el colmado a comprar arroz, a comprar plátano, a comprar salame, a comprar huevo. Eso es lo que hace. Con 84 pesos de los 100 lo va a usar para comprar comida. Y los otros 16 para comprar otra cosa. Ahora a un rico tú le das 100 millones de pesos. Cambia el yate, cambia el helicóptero, compra un avión, porque el rico tiene el problema de su comida resuelto. Proporcionalmente, con la capacidad que tiene de compra, la comida es menor, es lo mínimo. Pero el pobre no. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros hemos hablado de que
No me pida que pague anticipo de impuestos sobre la renta. No me lo pidas. Hemos logrado desde el gobierno del presidente Leonel Fernández, logramos que mediante una norma ejecutiva de la Dirección General de Impuestos Internos no se nos cobre el anticipo de impuestos a la renta, porque nosotros le justificamos al presidente Fernández. Presidente, déjeme explicarle el caso, un caso mío. Yo soy productor de plátano. Yo me gané el año pasado 1 millón de pesos. Basado en lo que me gané el año pasado, yo debería pagar 27% de eso, son 270,000 pesos. Me dice 270,000 pesos, lo divido entre 10, son 27,000. Lo divido entre 12, son 25,000 pesos mensuales. Yo como platanero tengo que darle 25,000 pesos mensuales a la Dirección de Impuestos Internos. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Pago enero, pago febrero, pago marzo, pago abril, pago mayo. En junio, un tornado viene y me tumba todos los plátanos. Pero entonces ya yo no voy a ganar nada en el año, o sea, fue esos primeros 5 meses, ya se perdió todo lo que yo tenía el año. Entonces tú me estás cobrando un impuesto del año entero. Por eso nosotros dimos, el sector agropecuario quiere pagar impuestos. Ahora, impuestos sobre la renta, sobre los beneficios. Yo tuve una renta, me gané unos cuartos, entonces yo pago. Tu beneficio yo pago, porque todos tenemos que pagar. Y en eso la Junta ha sido clara con sus socios. Hay que pagar impuestos. Para que yo pedí que me hagan la carretera, que llegue hasta mi comunidad, eso se hace con impuestos. Pero es si yo gano. Entonces por eso hemos dicho, cóbrame el impuesto después que cierre el edificio fiscal. Terminé mi año, vamos a ver los números, gané, te pago. Pero no me lo cobre antes porque tú no sabes, va a venir una plaga o un tornado o una lluvia o una inundación. Entonces en el sector agropecuario no es una fábrica de camisas. Llovió, la tela está guardada. Pero yo no puedo, si llovió y se inundó, se dañaron. Entonces es ilógico cobrarme un impuesto suponiendo que voy a terminar el año como lo comencé. Y en la agricultura no es así, porque la agricultura depende, ¿sabe qué? De la gracia de Dios. Si Dios nos ayuda y nos llueve de manera normal y no tenemos ningún tornado y no tenemos ninguna plaga, nosotros vamos a producir comida para que tú comas y para ganar un dinerito, porque es lícito ganar dinero de manera legal en la agricultura. No es malo eso. Entonces, queremos eso. Impuesto de los activos. ¿Qué es lo que teníamos en la ley? El terreno agrícola está exento del pago de impuestos. Pero si tú haces una granja de pollo arriba, la granja paga y los pollos pagan. No, nosotros no queremos que nos cobre impuestos sobre la producción de comida, sobre la cosa. Cóbrame impuestos sobre la renta. Los otros impuestos no invente con el sector agropecuario. Entonces nosotros tenemos que trabajar eso y es uno de los ejes que tenemos en nuestra agenda diaria. Nosotros, por ejemplo, el impuesto, si yo le vendo al Estado, con la ayuda del gobierno, hemos logrado que el gobierno nos compre comida directamente y le vendo 1 millón de pesos. Pues te cobran un 5% de retención por la venta al Estado. Entonces, no le cobre eso a los agricultores, porque esos 50,000 pesos del millón que yo vendí, ayuda para arreglar la casita que tiene. Pues yo te vendí 1 millón de pesos, pero yo no me gano 1 millón de pesos. Yo me gano un 20, un 30% ahí. Entonces de eso no me cobre. Déjame. Y entonces hemos logrado por una norma que eso no se cobre. Fue cuando el gobierno de Leonel Fernández, pero después de Leonel Fernández lo respetó Hipólito, lo respetó Danilo, lo respetó. Todos los gobiernos lo han respetado. Porque eso es lo que pasa en todos los países del mundo. Al sector productor de comida, la comida, usted entiende, es un tema de seguridad nacional. Seguridad nacional. ¿Por qué Japón tiene hoy más tierra contratada fuera de Japón que todos los terrenos que tiene Japón? ¿Por qué Arabia Saudita? ¿Por qué los países desarrollados tienen contratando tierra en África, en Asia, para producir comida? ¿Por qué? Pues ya ellos vieron
lo que significa una guerra mundial sin comida. Entonces, nosotros producimos comida, pues vamos a apoyar a los agricultores, va a seguir produciendo comida. ¿Qué otros impuestos nosotros entendemos que hemos logrado? Bueno, además del IPI, además del tipo de impuesto a la renta, además del 5%, nosotros creemos que hay impuestos que pagamos que deberían ser considerados. Por ejemplo, en la energía eléctrica, que se usa en muchas operaciones agrícolas, existe una tarifa comercial, tarifa residencial, la ingeniería que tú tienes en tu casa, yo tengo la mía, tarifa comercial, tarifa industrial, pero no hay una tarifa agrícola. ¿Y por qué no tenemos una tarifa agrícola? ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Cóbrame la energía eléctrica que yo consumo. Subsídiame la capacidad instalada. Subsídiame el potelú y el transformador. Cobra, yo gasté 100,000 pesos de luz. El contador dice eso, yo pago eso. Una tarifa diferenciada para eso. No voy a seguir, porque hay otros países, por ejemplo, en Europa, que el gasoil, el precio del combustible para operar las máquinas, se lo venden a un precio diferente, a un alemán, a un holandés, lo venden a un precio diferente. De hecho, hasta los coloran diferentes. Combustible en Alemania, para los agricultores, de color rojo. Si una gente con un Mercedes-Benz va y le echa cosas y un inspector ve el vehículo Mercedes-Benz, porque le tinta el vehículo, dice, usted está violando la ley y le ponen una multa, porque usted está cogiendo combustible que es más barato para los agricultores que para usted. Entonces, estas son de las cosas que nosotros hemos trabajado con los gobiernos. ¿Qué otra cosa? El tema institucional. Mira, ahora hay una propuesta de reforma que ha elaborado el Ministerio de Agricultura y está para conocerse en el Congreso. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? En el año 94, hicimos una propuesta nosotros de reforma institucional y decíamos, el primer párrafo, en el sector agropecuario no necesitamos tantas instituciones. Eso lo publicamos en el periódico El Cari, el Listín Diario, 2 páginas completas. 2 páginas. Primer párrafo decía eso. Pero el primer mensaje era, esta propuesta en el 94, sugerimos que sean consideradas para el año 2000, para que los incumbentes actuales en ese año, 94, 6 años antes, no piensen que estamos atentando contra el moro y su familia, porque el que es funcionario no quiere que se refunda su institución, porque él es el jefe ahí, él es el mayimbe, es el que decide, pero tú tienes 22 instituciones en el sector agropecuario, muchas de las cuales repiten lo que hace la otra. Una duplicación de esfuerzo. Nosotros decíamos, nosotros entendemos que con el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola, nosotros tenemos las demás instituciones, todas las vamos a refundirlas en pocas instituciones. Hay una intención de eso, pero nosotros queremos que el sector se haga, ¿para qué? Para liberar recursos para apoyar a los agricultores. Y no estamos hablando mal de nadie, estamos hablando de una política pública. Si quieren que se apruebe ahora, que se aplique dentro de 20 años, para que los que están ahora no piensen que estamos atentando contra su empleo. No, no. No queremos organizar el país. Vamos a organizarlo. Nosotros llegamos aquí a un punto. Si usted busca un informe que hizo el señor Jacques Attali, un consultor francés famosísimo, que se contrató aquí en el gobierno de Leonel Fernández, y vimos el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura en ese momento tenía 12,000 empleados. Y tenía 16 subsecretarios de Agricultura, 16 viceministros. Y entonces nosotros documentamos que un país como Chile, que es una potencia agrícola mundialmente reconocida, tenía un ministro de Agricultura y un viceministro. Aquí tenemos 16.
Ahora, ese ministro de Agricultura, ese viceministro, tenía la tarea de sustituir al ministro en ausencia del ministro. Y todos los otros viceministros eran departamentos, direcciones. ¿Por qué hay que tener tantos viceministros? Gracias a Dios, fruto de ese pleito, desde Leonel, porque Leonel cogió ese artículo nuestro y en su gobierno, bajo la dirección de Franklin Almeida, que dirigía el programa de modernización del Estado, me llamó, cogimos y se publicó un libro de qué hacer y se comenzó, y ya hoy tenemos nada más 6 viceministros. Pero con un viceministro puede servir. Y si queremos dar los 6 viceministros, perfecto. Entonces esas instituciones grandes que hay por ahí, vamos a poner abajo esos viceministros. Por ejemplo, ¿verdad? Y por supuesto, fortalecer de manera presupuestaria la función del ministro. No tenía un ministerio. Cuando yo tuve el privilegio de ser ministro, yo recuerdo que la nómina pública eran todo el dinero del presupuesto de agricultura. Eran como 250 millones de pesos. Una cosa increíble. Y mientras tenía 12.000 empleados, apenas habían 2.067 técnicos, habían 10.000 que era apoyo administrativo. Dice el Banco Mundial, hay un libro ahora, los autores acaban de ganar el Premio Nobel de la Economía. ¿Por qué fracasan los países? Por esas cosas fracasan los países. Porque dice el Banco Mundial que por cada 4 técnicos tú debes tener un apoyo administrativo. Una secretaria o un chofer o un asistente, por cada 4 técnicos. En República Dominicana históricamente hemos tenido 8, 10 apoyos administrativos por cada técnico. Porque son instituciones para crear empleos, para dar empleos a los compañeros del partido, a los compañeros. Y es así en nuestro país. Y nosotros tenemos que entenderlo. Ahora, vivir con eso y tratar de ir cada día mejorando más. Entonces, en la reforma institucional nosotros hablábamos de eso. Vamos a hacer una reforma, pero una reforma sustancial, comprensiva. La reforma institucional debe tener una reforma del marco legal. ¿Por qué? Porque la ley de agricultura es del año 1965, pero la ley de sanidad vegetal de la República Dominicana es del año 59, pero la ley de sanidad animal es del año 53, cuando Trujillo. Entonces, la realidad sanitaria que vive el mundo de hoy, moderno, globalizado, es totalmente diferente a la sanidad que vivía en el mundo, que era un mundo aislado. Entonces, ese marco legal hay que modernizarlo completamente, actualizarlo. Ustedes van a sorprender una cosa que uno la dice y la gente... La ley de pesos y medidas. Aquí hay que hacer una ley de pesos y medidas. Porque aquí ese es el país donde tenemos todo tipo de medidas. Nosotros tenemos el quintal de arroz, pero tenemos la fanega de arroz. Pero la fanega de arroz puede ser fanega corta o fanega larga. Nosotros tenemos el quintal de café, pero tenemos el cajón de café. O sea, nosotros tenemos que unificar todo. Vamos a decir, bueno, vamos a hacer la unificación. Todo peso en la República Dominicana se va a medir en un quintal de 100 libras. Arroz en cácara, quintal de 100 libras. Arroz pulido, quintal de 100 libras. Eso diga de fanega, borrado. Yo te entrego el arroz pesado en una medida de 100 libras, igual al quintal. O vamos a unificarla en toneladas, o vamos a unificarla en kilos, pero que sea una sola, que no haya tanta diversidad de medidas, porque muchas veces ahí termina perdiendo el agricultor. Yo te recibo el producto, pero la fanega es corta o la fanega es larga. Pero espérate que te pongo una tara. ¿Qué es lo que es la tara? Que tiene una serie de desperdicios, tiene palo, tiene piedra. Entonces yo te calculo que la tara es de un 25%. Y si la tara es de un 10 y tú me estás poniendo un 25, tú me estás matando con 15%.
Entonces nosotros tenemos que trabajar eso para beneficiar al agricultor, que es el objeto de nuestro propósito en la institución, que el agricultor gane cuarto. ¿Tá? Entonces, eso es una cosa de la reforma institucional. Está el otro tema, que es promover la asociatividad. Al ritmo que vamos en el nivel de desarrollo de la globalización, el pequeño productor agricultor no va a sobrevivir, va a desaparecer. Pero nosotros no podemos ver el mundo venir y no actuar antes que eso ocurra. Nosotros tenemos que preservar la pequeña agricultura, nosotros tenemos que preservar la agricultura familiar, la agricultura del fundo, la del pequeño agricultor que tiene un fundo de 5 o 7 hectáreas alrededor de su casita en el campo y tiene un cuadrito de yuca, un cuadrito de plátano, un cuadrito de batata, tiene 4 gallinas ponedoras, tiene 2 pollos de cosas, tiene un chivito. Esa agricultura es familiar, fundamental en el bienestar de la vida rural. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, promover que ellos, el pequeño agricultor y el vecino y el otro se asocien en cooperativas agrícolas, en asociaciones, en organizaciones de cooperativas, para que puedan juntos pelear mejores precios, gestionar más crédito, gestionar más asistencia técnica, poder pedir, asigname un técnico, tenemos una cooperativa aquí, ser un técnico que nos asesore, comprar, hacer compras conjuntas, porque cada uno va a comprar un saco de abono que le cuesta 3.400 pesos, 2.000 pesos. Pero si entre 100 compramos un saco de abono, son 100 sacos de abono, ya yo puedo ir a negociar con el proveedor de abono, la matriz, y decirle, mira, yo te voy a comprar 100 sacos. ¿Cuál es el descuento? Nosotros en la Junta Dominicana diseñamos una política para eso y tenemos un documento escrito y demostramos los ahorros que tienen los agricultores. Por ejemplo, en el sector bananero, que lo aplicamos, ahorros sustanciales que se vierte al bolsillo del agricultor. En lugar de pagar 100, estoy pagando 80, me estoy conservando 90, estoy conservando 10. Entonces, la asociatividad es el instrumento, es el camino, es el vehículo para eso. Y no debemos perder ningún momento en promover la asociatividad. En un país difícil, porque yo aprendí en Vallejuelo, en San Juan, que Balaguer me mandó a hacer una investigación de un ruido que él oía en Vallejuelo. En el año 87 yo fui. En Vallejuelo en ese momento habían, ponle, cerca de 1.000 familias. 600, 700 familias en el pueblecito. Pero habían 59 asociaciones de agricultores. Cuando yo descubro eso, me pongo a indagar. Y entonces Balaguer me dijo, averigüe qué es lo que está pasando porque es un pleito permanente de ahí. Entonces me di cuenta, cuando fui a estudiar eso, que Balaguer me mandó, le hice un informe al presidente, ¿qué es lo que he descubierto? En Vallejuelo hay una desconfianza del uno con el otro. Como el presidente Balaguer regalaba la semilla de cebolla a los agricultores, semilla de habichuela a los agricultores, entonces cada familia formó una asociación, los Monteros, los Encarnación, los Mateos, una asociación, porque pues yo creo en mi familia, me dan, o sea, aquí está. Cuando debería haber una comunidad tan pequeña, una sola federación, una sola asociación grande, una cooperativa grande. Y ahí aprendí que donde hay 3 agricultores, donde hay 2 agricultores dominicanos, hay 3 asociaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo normal? ¿Que los 3 se unan para hacer una asociación? No, porque si yo no voy a ser el presidente de esa asociación, yo tengo la mía, pero el otro también, y el otro también. Entonces, esas son de las cosas que no tenemos que educar al agricultor para fortalecer la asociatividad, vía cooperativas, vía asociaciones de agricultores, porque eso es lo que ayuda a mejorar la vida. Entonces, esos son, en términos generales, esos 10 ejes que tienen impacto transversal, que apoya a todo el mundo. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene la agricultura dominicana?
El primer gran desafío que tenemos es el agua. En un estudio reciente de la FAO se nos dice que el proceso de desertificación que ha tenido el planeta Tierra hay que pararlo, porque se nos está agotando el agua, se nos están secando los ríos. Y el agua es la fuente de vida, fuente para el ser humano, para su consumo, y fuente para producir la comida. Nosotros debemos hacer un esfuerzo para invertir todo lo que se pueda invertir en reforestar el país. Y eso, que el país es un modelo en el Caribe. El país, su cobertura boscosa de los años 67, de los famosos trabajos de Balaguer de eliminar todos los aceraderos, hasta la fecha, el nivel de cobertura ha aumentado más de un 30% del territorio. Pero hay que seguir reforestando, hay que seguir protegiendo las fuentes de agua, hay que seguir conservando los ríos. Y eso, con la fuente de agua protegida, con la pluviometría que nos cae a nosotros, la triste información es que de toda el agua que nos cae en nuestra mitad de isla, solamente conservamos el 9%. El 91% se va al mar. Entonces nosotros lo sabemos. Entonces nosotros tenemos que convencer a los gobiernos. Por eso la Junta fue la que planteó el Pacto por el Agua. Pero un pacto por el agua a 50 años o a 30 años. Para aquí al 2050 hayamos construido toda la infraestructura de preservación del agua, de conservación del agua, de retención del agua que nos cae en nuestro territorio. ¿A qué nos referimos? Hace un ejemplo. De un momento que el país tenía 35 presas. De esas 35 presas, Balaguer había construido 32. Y los demás gobiernos habían construido 3 presas. Entonces, hay que volver al modelo balagueriano, de construir presas. Cuba tiene menos ríos que nosotros y Cuba tiene 114 presas construidas. Donde quiera que haya una cañada, Cuba es una presa. Nosotros aquí tenemos una diversidad de ríos, una cantidad de ríos enorme. Hay un estudio reciente que publicó mi amigo Domingo Marte. Nosotros tenemos más de 1800 cuencas, afluentes, ríos y ríos mayores. Donde quiera que haya un río corriente, vayamos río arriba y busquemos un sitio donde pueda construir una presa para regular el flujo del agua, para conservar el agua, porque siempre hay un agua, como aprendí con Ivonne García, mi amiga, con un agua que se llama ecológica. Pues tú construyes una presa, el agua se acumula y luego tú dejas que vaya el agua ecológica, que el río va a seguir dando agua. Ahora, cuando viene un huracán o viene una tormenta que se destruye Puerto Plata entero y todas sus comunidades, que invadió en Bajo Bonico, que subió, que desbarató allá, que desbarató, y usted ve esos videos, toda esa agua subió la carretera arriba del pueblo, pero el otro día no hay una gota de agua, porque en nuestra costa atlántica, y me duele decirlo, en nuestra costa atlántica no hay una sola presa construida. Pero más grave, salgamos de aquí de Santo Domingo hacia Higüey y crucemos el puente Duarte. Después que tú cruzas el puente Duarte hasta Higüey no hay una sola presa construida. Y nosotros tenemos el río Sanate, el río Iguamo, el río Chabón, el río, o sea,
toda una cantidad de ríos con una cantidad enorme de agua que deberíamos estar. Nosotros identificamos 18 sitios de presa en el este, que esa data nos lo dio don José Manuel Armentero, a quien quiero con el alma. Nosotros hicimos un estudio para el gobierno que nos contrató para identificar los sitios de presas. Pero nosotros hemos estado hablando tanto, el gobierno dijo, hagan un estudio. Y nos pagó para identificar los sitios de presas. Y contratamos a todos los ex directores del IDE que habían. Y digo, los buscamos. Algunos no nos quisieron cobrar. Don Augusto Rodríguez Gallar, una joya como esa. Don José Manuel Armentero. Estaba Jorge, Marcelo Jorge. O sea, Silvio Carrasco, el ingeniero Gilberto Reyes, todos los especialistas, e hicimos la identificación de los 89 sitios de presas. Se pueden construir 89 presas, que deberíamos construirla. Ahora, ¿qué pasa con eso? El país recibe, yo voy a dar datos ahora que parecen exagerados, pero son los datos reales. En un año el país recibe una pluviometría de 73.000 millones de metros cúbicos de agua en este país. 73.000 millones de metros cúbicos. De esos 73.000 millones de metros cúbicos de agua, 48.000 se evapora, se va a las nubes otra vez. Nos quedan 25.000. De esos 25.000 millones, nosotros podemos conservar 2.500 que se van a los acuíferos, o sea, que son esos sitios, cuevas, cárcavas, cisternas naturales que hay en el subsuelo, y el agua que se infiltra se va ahí y se conserva ahí. Y tenemos 2.500 que lo preservamos en las presas. Cuando un agricultor hace un pozo, cuando hay sequía, ¿verdad?, que uno tiene una zona donde no hay riego, ¿no?, pone un pozo y comienza a bombear agua del pozo y a irrigar su campo. Entonces tú eres el agricultor que dice, ay, se me secó el pozo. No fue que se secó, es que tú agotaste el agua. Tú la consumiste. El agua que estaba en el acuífero, tú te la chupaste. Y para que el pueblo llano que ve este programa lo entienda, tú coges una botella de refresco o una botella de agua de esa, y coges un calimete y comienzas a bebértelo con un calimete. Va a haber un momento en que se vació la botella. Entonces tú, con el pozo, eso fue lo que hiciste, te bebiste el calimete, te bebiste el agua y se vació. Entonces, si hay sequía, hasta que no llueva de nuevo, esa agua subterránea no se va a alimentar. Esos acuíferos no se van a llenar. Entonces, eso lo conservamos. Y lo que tenemos en la presa. Pero nosotros tenemos, señores, 25.000, 20.000 millones de metros cúbicos que se van al mar. Vamos a construir las presas de aquí a Bávaro. De hecho, nuestro potencial de desarrollo turístico de Bávaro deberían tener agua dulce captada en nuestras montañas y llevada en tubería hacia allá. La mayor parte de esos hoteles es con agua de pozo, del subsuelo. Y ya hay estudios que muestran la intrusión salina. El agua, esas zonas, hay muchas zonas rocallosas, que son zonas cálcicas, o sea, porosas. Y el agua salina, cuando tú estás succionando el agua dulce, el agua salina genera una succión, va sustituyendo esos acuíferos, entonces ya el agua se pone salobre. Y de repente tú vas a tener hoteles que van a tener que desalinizar agua. ¿Por qué no construimos las presas? ¿Por qué no construimos las presas de la costa atlántica? Entonces, en eso hay que invertir los cuartos para preservar el agua. Pero quiero contar una historia. Por ejemplo, de La Vega a Santiago, a Licey al Medio, entrando por detrás del aeropuerto, pasando por Las Palomas, llegando a Licey al Medio. Desde al Medio a la derecha, pasando por Moca y yendo de hasta Salcedo. Y llega a Salcedo hasta la frontera con la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Y de ahí tú cortas hacia el sur y llega, pasa por Villa Tapia al norte, Recostú y Villa Tapia y llega a La Vega otra vez. En ese cuadrante
que está la tierra más fértil del país y una de las tierras más fértiles del mundo, la Mocana. Ese cuadrante que produce la mayor parte de los víveres de este país, la mayor parte de los plátanos del país se producen en el Cibao Central, la mayor parte de la yuca de este país se produce en el Cibao Central, de la batata se produce en el Cibao Central. Ahí que son los víveres del país. Nosotros queremos hablar de autosuficiencia alimentaria en este país, de soberanía. Vamos a meterle riego ahí, porque en esa zona, señores, no hay canales de riego, es en secano. El Mocano llueve y tú ves que ya está nublado, el Mocano está preparando su tractor y su cepa y su esqué de yuca y su cepa y su habana de batata. Cuando llueve al otro día, chicha, chicha, siembra de una vez. Entonces, con la esperanza de que Dios sea bondadoso y nos llueva de nuevo para nosotros, porque si no se va a secar. Y yo llegué a pasar en sequía, siendo ministro, en esa zona, y vi platanales preciosos, totalmente secos, como si hubiera sido una bomba atómica, una bomba, había arrasado. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para llevar agua. En el año 92, la Junta Dominicana organizó un encuentro con todos los directores líderes, los expertos hidráulicos del país, e hídricos, en la finca de Don Enriquillo Encarnación, para discutir de dónde vamos a traer agua al Cibao Central. Y desde ese entonces tenemos las propuestas. Tú puedes hacer la presa de Alto Yuna y derivar en la parte de Rincón, una parte hacia La Vega. Tú puedes bajar una tubería directo de Alto Yuna y meterla a La Vega, que tiene una cota más alta que Bonao. O la otra opción, tú puedes hacer la presa que se iba a hacer de las placetas, de Hinoa. Ahora el punto de hacerla es en la placeta, ahí confluye el río Hinoa, el río Ámina y el río Magua, ahí arriba. Y meter una tubería que venga hasta Santiago, ahí a la parte de la fortaleza del ejército ahí en Santiago, que ahí comienza a bajar el terreno hacia La Vega y hacia esa parte de Villatapia por ahí. O esa agua, dedicarla para abastecer de agua potable a Santiago y a Moca, y el agua de la presa de Tavera, del complejo Tavera, Bao, Angostura, López Angostura, dedicarla entera para la agricultura de Moca, que está más alto que Salcedo y que permite mojar también la parte de La Vega. Ahí tenemos agua. Pero también hemos identificado una cantidad de ríos pequeños que no tienen mucho volumen de agua, pero que se pueden hacer presas medianas para el río Licey, el río Jamao. O sea, hay una cantidad de ríos ahí para eso. Entonces nosotros tenemos que trabajar eso. Ese es uno de los grandes desafíos de la agricultura en agua, el riego. Y el otro segundo gran desafío, cómo manejamos el impacto del cambio climático para asegurar la producción de comida en la República Dominicana. ¿Cómo mitigamos el impacto? ¿Cómo prevenimos actividades que pasan con los fenómenos naturales que se pueden prevenir antes de que ocurran para evitar un daño mayor? Una vez el daño es mitigarlo y tratar de reconstruirlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el agricultor? A mí me da un tornado, me tumba los plátanos, yo voy, lloro sobre mis plátanos, me lamento la pérdida, pero el otro día yo estoy sembrando plátanos otra vez. Eso es lo que hace el agricultor. No pierde la fe nunca. Nunca pierde la fe en este país, el agricultor dominicano. Pero yo le digo a ustedes, los que ven este programa, apoyen al agricultor, porque ese es el que produce la comida que usted y su familia consumen. Y el precio que usted paga muchas veces aquí en Santo Domingo no es el precio que recibe el agricultor. El agricultor vende un plátano a 2 pesos allá y usted probablemente va pagando a 12 pesos aquí, a 15 pesos aquí. Y eso no es el agricultor que lo recibe. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, nosotros tenemos que hacer un programa bestial de reforestación, de protección de nuestras cuencas. Tenemos que hacer eso. Segundo, nosotros tenemos que proteger nuestros ríos. No solamente en las cuencas altas y medias, sino en la cuenca baja. Nosotros tenemos que reforestar toda la ribera de todos los ríos de este país.
toda la ribera del río, para que no cause esos daños materiales de vivienda, de inundaciones y cosas de eso. Nosotros debemos crear conciencia del uso del agua, del consumo del agua. ¿Sabe la cantidad de agua que se deriva de la presa de Valdesia y ahí arriba? El otro, ¿cómo se llama? Las dos presas ahí de Higüey, Aguacate, ahí, para Santo Domingo. Metros y metros cúbicos, miles de metros cúbicos, para que aquí la botemos, para que aquí tenemos una manguera botando el agua, cuando los agricultores van y muchas veces no tienen agua. Entonces, nosotros tenemos que ponerle atención al cambio climático, programa de prevención de impacto, programa de mitigación, pero lo más importante, ¿cómo le doy seguridad al agricultor que tiene un huracán o tiene un tornado que le impacta? Y entonces de una vez queremos ir al gobierno para que el gobierno me auxilie con mi cosa. Ahí nosotros hemos planteado y mantenemos la política de que debemos aumentar la cobertura del seguro agrícola que tenemos en el país, que funciona, pero funciona de manera limitada porque no tiene un presupuesto adecuado. Aquí tenemos que ir al seguro paramétrico también, seguro de daño o seguro paramétrico. Aquí tenemos que aumentar la cartera de la empresa que maneja el seguro para que pueda aumentar la cobertura a todos los agricultores. Que si a mí me impacta un viento, un tornado o un huracán, yo tengo mi seguro, el seguro me va a pagar el 70, 80% y tengo para comenzar a trabajar otra vez. Hay un argumento, me lo dijo una persona que quiero mucho y que respeto. Me dijo, mira Omar, lo que pasa es que las reaseguradoras no quieren asegurarnos ni el sector turismo, ni el sector agrícola, porque es que cada año es un problema. Cada año un huracán que acaba con el sector hotelero, acaba ya. Entonces, ¿cuál es la propuesta nuestra? De nuestros propios medios o con el apoyo de organismos internacionales, hagamos un modelo dominicano y creemos una reaseguradora dominicana. O creamos una reaseguradora del Caribe, porque el Caribe está expuesto a los huracanes. Que el Banco Mundial, el Banco Interamericano, que tiene muchísimos burócratas, muchísima gente que tiene mente, que piensan, que busquen cuarto para hacer eso, hacer una reaseguradora del Caribe, donde los gobiernos sean accionistas de esa reaseguradora y pongan una anualidad. Y yo te reaseguro, pero si no viene ningún fenómeno, los cuartos están ahí. Y los fenómenos yo te cubro. Y si no se puede del Caribe, hagamos una reasegurada dominicana para nosotros darle al sector turístico, que es clave para nosotros en el sector agropecuario, y al sector agropecuario, seguro que permitan darle tranquilidad. Esos dos desafíos tenemos que poner atención al agua y al cambio climático. Todo lo que he dicho solamente se puede lograr con recursos. Por eso, no olvidemos el primer indicador que dijimos, el financiamiento. Y ahí quiero hacer un llamado a la banca comercial. No es posible que la banca comercial preste 1.100 millones de pesos a la economía. Por 100, o sea, un billón, o sea, 100.000 millones de pesos a la economía. Y al sector agropecuario nada más le presten 3.000 millones. Tiene que haber un mejor distribución, un mejor equilibrio. Nosotros debemos lograr que buscar el mecanismo con las autoridades monetarias y financieras para lograr que la cartera de los bancos destinen más recursos a producir comida y a ganar y a hacer negocios en el sector agropecuario. Y para eso hemos propuesto la creación de un fondo de garantía, donde la banca asuma el 50% del riesgo, el Estado apoya con un 25% y el agricultor ponga un 25%. ¿Para qué? Para que la banca comercial pueda prestarnos más recursos a la producción de comida del pueblo dominicano.